Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal FAMI, donde tratamos temas del día a día, pero también de prosperidad. No solo de economía, sino también espiritual a través de las páginas de la Biblia. Yo soy Javier Beltrán y el tema de hoy es el hijo pródigo y la pobreza económica provocada por malas decisiones. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero que meditemos en una parábola que muchos conocemos, la historia del hijo pródigo. Esta parábola, además de hablarnos de la misericordia infinita de Dios, también nos enseña sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Vamos a hablar sobre cómo las malas decisiones, especialmente en el área financiera, pueden llevarnos a la pobreza. A veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos nos ponemos en situaciones difíciles porque no administramos bien lo que Dios nos ha dado. Pero, al igual que el hijo pródigo, siempre tenemos la oportunidad de regresar a nuestro Padre Celestial, quien nos espera con los brazos abiertos para restaurarnos. Y como número 1, hablaremos de la desobediencia y las malas decisiones económicas. Abramos nuestras Biblias en Lucas, capítulo 15. Vamos a leer en los versículos 11 al 13 y la Biblia dice: Jesús también les contó esto. Un hombre tenía 2 hijos. El más joven le dijo a su padre: Papá, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor vendió todo lo que su padre le había dado y se fue a un país lejano. Allí se la pasó muy malgastando todo el dinero. La historia comienza con el hijo menor pidiéndole a su padre la parte de su herencia. Hermanos, en esa cultura, pedir la herencia mientras el padre aún vivía era casi como decirle: prefiero que estés muerto para poder tomar tu dinero y hacer lo que yo quiera. Qué doloroso debió haber sido eso para el padre. El hijo toma su herencia y se va. No piensa en el mañana. Solo quiere disfrutar el hoy. Gasta todo su dinero en placeres, sin planificar, sin medir las consecuencias. Esto nos hace reflexionar cuántas veces nosotros también actuamos sin pensar en las consecuencias. Puede que no estemos pidiendo una herencia, pero ¿qué pasa con nuestras finanzas diarias? ¿Gastamos en cosas que realmente no necesitamos? ¿Nos endeudamos sin poder pagar?
A veces buscamos la satisfacción inmediata sin pensar en cómo afectará nuestro futuro. Punto número 2. Las consecuencias de la pobreza autoprovocada. Abramos nuestras Biblias en Lucas, en el mismo capítulo 15. Pero ahora leemos en los versos 14 al 16. La Biblia dice: después de haberlo gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. Fue entonces y pidió trabajo a uno de los habitantes de aquel lugar, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía tanta hambre que deseaba llenarse con la comida que les daban a los cerdos, pero nadie se la daba. Después de gastar todo, llegó una gran hambre en el país donde estaba el hijo pródigo. ¿Y qué pasó con él? Se quedó sin nada, sin amigos, sin dinero y lo peor, sin dignidad. Terminó cuidando cerdos, deseando comer lo que ellos comían. Hermanos, esto es un ejemplo claro de lo que sucede cuando no manejamos bien nuestras finanzas. Nuestras decisiones económicas pueden llevarnos a situaciones difíciles. En Proverbios 21:20, la Biblia dice: en la casa del sabio hay riquezas y aceite almacenados, pero el necio todo lo devora. Es decir, el sabio ahorra, planifica, pero el necio gasta todo sin pensar en el mañana. El hijo pródigo experimentó la pobreza no porque Dios lo castigara, sino porque él mismo se puso en esa situación. Y así pasa con nosotros. Si gastamos más de lo que tenemos, si no planificamos, y si no planificamos bien, podemos llegar a momentos de gran necesidad. Vamos al punto número 3. La sabiduría en la administración financiera. Leamos en Proverbios 21:20. Dice: en la casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. Hermanos, la Biblia es clara en cuanto a la importancia de la sabiduría financiera. No se trata de cuánto dinero tienes, sino de cómo lo manejas. Proverbios 21:20 nos enseña que el sabio guarda para el futuro, mientras que el necio lo gasta todo. Esto es una advertencia. Debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Hoy vivimos en una cultura que nos anima a gastar, a buscar el placer inmediato, a tener todo ahora. Pero el verdadero éxito no está en cuánto puedes gastar, sino en cuánto puedes
administrar sabiamente. Dios nos llama a ser mayordomos fieles de lo que tenemos, sea poco o mucho. Ahora vemos en el punto 4 el arrepentimiento y la restauración de Dios. Abramos nuestras Biblias en Lucas. Seguimos en el mismo capítulo 15. Vamos a leer de los versos 17 al 24 y la Biblia dice: al fin se puso a pensar y dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen comida y de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré: papá, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco que me consideres tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero su padre ordenó a los sirvientes: rápido, traigan la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Maten al ternero más gordo y hagamos una fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Entonces comenzaron a hacer fiesta. A pesar de su miseria, el hijo pródigo llegó a punto donde se dio cuenta de su error. Dice la Escritura: volviendo en sí. Lo dice Lucas 15:17. Hermanos, esto es la clave. Él se dio cuenta de que había cometido un gran error y decidió regresar a su padre. ¿Y qué hizo su padre cuando lo vio? No lo regañó, no lo rechazó, sino que corrió hacia él, lo abrazó y lo restauró. Así es nuestro Padre Celestial. No importa cuán lejos hayamos llegado con nuestras malas decisiones, siempre podemos regresar a Dios. Él está listo para perdonarnos, restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. Si hoy te encuentras en una situación difícil por malas decisiones económicas, quiero decirte que no todo está perdido. Dios es misericordioso y siempre nos da una nueva oportunidad. Salmo 34:18 dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Dios está dispuesto a restaurarte si te vuelves a Él. Para concluir, hermanos, la historia del hijo pródigo es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero también de que Dios siempre está dispuesto a recibirnos y ayudarnos a comenzar de nuevo.
Hoy te invito a reflexionar y a que te hagas estas preguntas. ¿Estoy tomando buenas decisiones económicas? ¿Estoy administrando bien lo que Dios me ha dado? Si no es así, este es el momento de volver a Dios, de pedirle sabiduría y dirección. No importa cuán difícil sea tu situación, Dios puede restaurar tu vida, tus finanzas y tu corazón. Oremos para que Dios nos dé sabiduría para ser buenos administradores y nos recuerde que nuestra verdadera riqueza está en Él. Amén. Queridos hermanos, familia y amigos, que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Hasta la próxima. Les habló Javier Beltrán.